noche tenemos la lectura del tercer domingo de Pascua, domingo 4 de mayo. Muy bien, vamos a la primera lectura de este domingo y continuamos con los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad, el capítulo 5, versículos del 27 al 32 y del 40, parte B, al 41. Muy bien, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles, diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Bueno, este es un discurso valiente y lleno de Espíritu Santo de San Pedro, ¿no? Y los, los judíos pues no salen de su asombro. Bueno, prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Por el nombre, ¿no? Aquí el nombre es el nombre de Jesús, que sabemos es el nombre que está sobre todo nombre, porque es el nombre que contiene a Dios, su nombre, ¿no? Ya hemos visto el Yahweh Shua, Dios salva. En el nombre de Jesús está el nombre de Dios mismo. Por eso Él es el nombre divino, ¿no? El nombre. Haber merecido aquel ultraje por el nombre. Aquí no lo incluye los versículos en los que eh, los judíos los azotan, porque la intención era matarlos, ¿no? Pero los azotan y les prohíben hablar en nombre de Jesús. Es una interesante semejanza con lo que hacían los judíos, ¿no? Los judíos no se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Y entonces, eh, el tetragramatón que se llama, ¿no? Las 4 letras, que es Yahweh en hebreo. Y entonces decían Hashem, o sea, el nombre en hebreo, ¿no? Y para no nombrarlo, solamente decían el nombre. Entonces aquí también los apóstoles ya eh, con el Mesías, con Jesucristo, ¿no? Redentor del mundo, dicen el nombre, refiriéndose a él. Bueno, y vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 29, que es un salmo de acción de gracias, de alabanza, cuyo responso es: te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Bueno, nos dice el salmista: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Aquí hemos dicho se refiere al Sheol en hebreo, ¿no? O al Hades, que era el, el lugar de los muertos, ¿no? El lugar donde estaban encarcelados sin poder salir. El submundo o el ultramundo. Y continúa: tañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Bueno, es interesante observar, eh, su cólera dura un instante, su bondad de por vida, obviamente con quienes son fieles, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento se sabía sobre la misericordia del Señor. Y continúa: escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te daré gracias, ¿no? Por siempre. Muy bien. Continuamos con la segunda lectura. Tenemos la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Bueno, el autor, ya hemos dicho, también es San Juan, ¿no? Que escribió, tanto el Evangelio, eh, las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Muy bien, nos dice entonces San Juan: yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Bueno, aquí estamos en presencia entonces de acciones litúrgicas, ¿no? Porque todo esto que vemos aquí, como en muchas partes, ¿no?, del Apocalipsis, son litúrgicas. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el trono donde está, eh, Dios, ¿no? Y también está a la derecha Jesucristo, así como un cordero degollado. Y lo interesante es que miriadas y miriadas, miles y miles, dice, ¿no? Millones y millones, podríamos decir, decían con voz potente, como cantando, ¿no? Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Esto es precisamente una doxología, ¿no?, que la tenemos incluida en la Santa Misa Católica, ¿no? Eh, Después del Padre Nuestro, ¿sí?, en la parte ya de la liturgia eucarística, eh, el sacerdote hace una oración y luego respondemos, ¿no? El reino, el honor y la gloria sean por siempre por Cristo, ¿no? Con Él. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Ese es
básicamente un reflejo de esto que sucede en el cielo, ¿no? Porque recordemos que San Juan describe lo que se realiza en el cielo, ¿no? Allá subió y le pidió Dios que escribiera todo lo que viera. Bueno, y luego dice, y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, amén. Bueno, también litúrgicamente es otra doxología, ¿no? Que se encuentra al final de la eh, plegaria eucarística, eh, antes del rito de la comunión, ¿no? Y cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en honor al Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Y todos respondemos, amén. Aquí son los cuatro vivientes, ¿no? Según lo que eh, ve San Juan, que son las cuatro figuras, ¿no? Que están eh, alrededor del trono. Entonces, amén. El gran amén se llama, ¿no? Bueno, eso lo tenemos también en la Santa Misa Católica. Y los ancianos se postraron y adoraron. O sea, todo esto es una liturgia de adoración, ¿no? Lo que hacen es adorar a Dios, que está en el trono, y al Cordero. Entonces, tanto las gentes, miles y miles y millones. Y aquí lo interesante es que toda la creación, ¿no? Todas las criaturas, dice, y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Como la doxología en la misa católica. Bueno, y los ancianos, los 12 ancianos, perdón, 24 ancianos, ¿no? Se postraron y adoraron. Bueno, y terminamos ya con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del primero al 19. Muy bien, entonces nos dice San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos, o sea, Juan y Santiago, y otros dos discípulos suyos. O sea que habían siete, ¿no? Siete eh, discípulos, apóstoles, digamos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Y al oír que era el Señor,
Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Bueno, aquí podemos observar que al saber que es el Señor de boca de San Juan, ¿no? Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua para ir donde el Señor, ¿m? Para estar con él. Los demás se acercaron en la barca. Entonces, Pedro al mar a ver al Señor y los demás se acercaron en la barca. Bueno, al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es interesante la pregunta, ¿no? No le dijo, me amas, sino, me amas más que estos, más que los demás. Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, aquí también es interesante observar en el texto que cuando Jesucristo pregunta, ¿me amas más que estos? Utiliza el verbo agapón, ¿no? O agapein, que es el, de, el del amor completo, ¿no? El amor divino. Me amas más que estos. Pedro le contesta, tú sabes que te quiero, no necesariamente tú sabes que te amo, ¿no? Y el verbo lo dice aquí. Ese es el filos, ¿no? Que es el de amor fraterno, ¿no? Amor filial, pero no amor divino necesariamente. Bueno, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Sabemos que apacentar es cuidar y dar de comer, alimentar, ¿no? Apacentar los corderos. Aquí referido, obviamente, a la gente, ¿no? Al rebaño. Y el rebaño está compuesto por todos, ¿no? Todos. Aquí, entonces, es la primera investidura que hace Jesucristo a Pedro. Lo está nombrando o invistiéndolo de pastor. En el Antiguo Testamento, los israelitas decían, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él era el pastor, no, Dios. Acá, el Señor Jesús nos dice en el Evangelio, yo soy el buen pastor. Él es el pastor, ¿no? Él es el verdadero pastor. Sin embargo, aquí, ¿no? A puertas de su ascensión, deja a Pedro la función de pastor, ¿no? O sea, el pastor sigue siendo Jesucristo. Lo sabemos por mis corderos, ¿no? Son de Él. O sea, Él es su rebaño y Él es el pastor. Sin embargo, aquí encarga, ¿no? Esto es importantísimo. Encarga a Pedro como pastor de sus corderos.
de su rebaño. Bien. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ahora la pregunta es solo, ¿me amas? ¿No? Pero utiliza el verbo agapein, ¿no? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces le dice también, le responde, pero con el verbo filos, ¿no? Que es el amor filial o el amor fraterno, el amor humano. Él le dice, pastorea mis ovejas. Esta es la segunda investidura que hace en Pedro, ¿no? O sea, hacemos esta observación del texto porque puede pasar desapercibida, ¿no? ¿Por qué tres veces? Bueno, es precisamente por eso. Pero aquí ya se está refiriendo a mis ovejas. Pues mis ovejas podría referirse al- a los, a los apóstoles, a los demás que están con él, que los pastoree, que los dirija, que los oriente, ¿m? Como pastor. Aquí utiliza el verbo pastorear, más como de dirección. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Bueno, interesantemente, ¿no? Aquí el Señor utiliza el verbo filos, que es amor filial, amor fraterno, amor humano, ¿no? Y aquí es interesante porque es la tercera investidura, ¿no? Que hace el Señor Jesús en la persona de Pedro. Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Bueno, se entristeció por una razón, ¿no? Aquí podemos interpretar, porque eso le recordó las tres negaciones. Entonces aquí ya podemos eh, entender que esas tres preguntas que valen para satisfacer las tres negaciones de Pedro, ¿no? Cuando el Señor estaba eh, preso. Y le contestó, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero. Le dijo algo verdadero, ¿no? Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. O sea, era muy sincero Pedro al decirle, tú sabes todo. También le podría estar diciendo, ¿por qué me preguntas la tercera vez, no? Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo el Señor. O sea, las tres investiduras como pastor de, de su rebaño, de sus corderos, ¿no? Que la traducción es corderos, ¿no? Y acá de las ovejas. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. O sea, le estaba anunciando su martirio, ¿no? Y de hecho, Pedro fue crucificado. Y se dice que pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Y así sucedió. Dicho esto, añadió, sígueme. El famoso sígueme, que es el sígueme, no solamente en sus pasos, ¿no? Sino en su martirio. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.